La Puebla de Los Ángeles, desde sus mismos orígenes, adquirió gran importancia económica, cultural y religiosa, llegando rápidamente a convertirse en la segunda ciudad del virreinato. Puebla de Los Ángeles fue una ciudad privilegiada en el contexto novohispano por su situación geográfica, por la existencia de abundante mano de obra indígena disponible y por su pujante actividad mercantil, que hizo de ella el gran centro distribuidor de la colonia. Esta situación la convirtió en un núcleo urbano ideal para el asentamiento de órdenes religiosas y la construcción de templos. La historia del barrio de Analco, que se remonta al siglo XVI, está documentada gracias al trabajo de dos historiadores novohispanos, Miguel Cerón Zapata y Mariano Fernández de Echeverría y Beite. La ciudad de Los Ángeles se fundó en medio del valle de Cuetlaxcuapan y a la orilla del río San Francisco, que servía como frontera entre el oriente y el poniente. Analco, el barrio fundado al otro lado del río, surge al mismo tiempo que la propia ciudad de Puebla, siendo una de las localidades que conforman uno de los cuadrantes del centro histórico de la ciudad. Los cronistas relataron que se fundó en 1531 para servir de campamento a los indígenas de Cholula que fueron traídos para la construcción de la ciudad. Analco fue uno de los primeros asentamientos fuera del área central de la Puebla colonial, que se convirtió en un importante punto de interacción cultural entre los indígenas y los españoles. Aquí se establecieron talleres de artesanías, se construyeron iglesias y se asentaron comunidades religiosas. Estuvo conformado por 4 arrabales, que eran pequeños grupos de personas que compartían orígenes, costumbres y otras características. Tepetlapan, Huilocaltitlán, Xochitlán, Yancuictlalpan, siendo el más importante Huilolcatitlán, lugar de los Palomares, donde ahora se encuentra el jardín y el templo del Santo Ángel Custodio. Esta presencia indígena proporcionó una base cultural sólida, que influyó en la vida cotidiana y las prácticas de la zona. A lo largo de los años la población creció y fue durante el siglo XVII que familias españoles llegaron a la zona de Huilolcatitlán, extendiendo la superficie del territorio y la comunicación con la ciudad de Los Ángeles. Para el año de 1620 se construyó un puente rústico que fue llamado Puente de Analco. En el año de 1625, el ayuntamiento de la ciudad otorgó 2 manzanas del barrio a uno de los pobladores que venía de la ciudad de Tlaxcala. Fue a partir de entonces que el barrio tomó el nombre de Analco, que en náhuatl se traduce como al otro lado del río, porque colindaba con el río San Francisco, atravesado por el famoso puente Adobando. La comunidad se ha caracterizado por tener calles empedradas y edificios coloniales. En Analco se construyó el templo dedicado al Santo Ángel Custodio en 1560, comenzando por ser una ermita, llamándola Ermita de las Ánimas, asentada en un enclave en donde se observa una imagen panorámica de la ciudad. Según algunos cronistas, fue el obispo Bernardo Gutiérrez quien comenzó los esfuerzos para construir la iglesia. Gracias a los donativos de la población, en 1618 comenzó la construcción del templo, y para el siglo XIX incluso se sumó una escuela que llevó el nombre de Santo Ángel, ubicada a un costado del recinto. La delimitación natural de Analco era el río San Francisco. A partir de ahí, el barrio iniciaba desde la 11 Oriente hasta la actual Juan de Palafox y Mendoza, desde el río rumbo al oriente y hasta la 14 Sur. Esta ubicación geográfica lo convirtió en un punto de encuentro entre pobladores indígenas y españoles que se establecieron en la zona. En 1769 se aprobó su construcción, pero en 1775 comenzaron las labores. Este puente, que sustituyó al antiguo puente de Analco, que se encontraba en malas condiciones. Para financiarlo se recaudaron fondos con una fiesta de toros y también con la contribución de 2,000 pesos del gremio panadero. Su nombre se debe a que el puente se encontraba cerca de la casa del regidor Agustín de Obando, que además aportó una generosa cantidad a la construcción del puente. Es importante tener en cuenta que la composición étnica de Analco en general fue resultado de un proceso de mestizaje y convivencia entre las poblaciones indígenas y españoles, lo que dio lugar a una sociedad multicultural y diversa. Otro ejemplo más de relevancia es la participación de la mujer en la construcción de un símbolo de identidad nacional, la china poblana, mujeres que hacían gala de libertad en sus formas de ser y de interactuar con un entorno social. Estas reflejaban esa recién adquirida autonomía, entre otras cosas, en sus atuendos. El 15 de junio de 1999 hubo un sismo que dañó varios inmuebles. Entre ellos, la parroquia del Santo Ángel Custodio de Analco fue de los inmuebles más dañados, en específico las torres. Al realizar las restauraciones del área sur de la bóveda del coro, se descubrió que la torre sur del templo estaba hueca.
En su interior se encontró escombro que rellenaba la torre a una altura de 2.63 metros. Aquí también había restos humanos y no humanos óseos, así como trozos de calzado, cerámica, vidrio, madera y una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María o Virgen de la Luz. Pintada en técnica mixta a base de temple sobre una laja de cantera gris, se propone que fue hecha durante la primera mitad del siglo XIX. De los materiales encontrados predominaba la loza vidriada, con un rango temporal de finales del siglo XVII a finales del XVIII. También había loza alisada, la cual se relaciona con actividades domésticas, loza mayólica del siglo XIX. Esto es algo curioso, dado que es un barrio predominantemente indígena. La explicación sugiere que en este siglo se popularizó y bajaron los costos convirtiéndose en una loza de uso doméstico. Después de una discusión entre diversas fuentes para fijar la temporalidad en la que se construyeron las torres, se concluyó que la torre sur de la iglesia fue la primera en construirse desde 1632, mientras que la torre norte fue hecha entre 1777 y 1778. Se estima que los datos estructurales de la torre sur se remontan al siglo XVIII. Estos daños pudieron ser la causa por la cual se abandonó la torre, aunque se mantuvo en uso hasta la segunda mitad del siglo XIX. La fuente primaria menciona que el 3 de octubre de 1864, a la 1:56 de la noche, hubo un fuerte terremoto que dejó muy maltratadas las torres, colapsó una escalera y la dejó inutilizable. Se clausuró la entrada de la torre, pero quedó abierta la del coro. Desde ahí se realizó el relleno de la torre con la intención de darle estabilidad. Hasta cierto punto funcionó, ya que el sismo del 99, la torre fue la menos afectada. Se cree que la Virgen encontrada provenía del atrio, utilizado como cementerio de finales del siglo XVII hasta la primera mitad del XIX, y que quizás pertenecía al sepulcro de algún personaje importante del barrio, y que se metió a la torre para resguardarla. Después de rellenarse la torre, se cerró la puerta del coro, pero quedó abierta la salida al campanario. Por esta entraba agua y polvo. En consecuencia, se colocó una tapia al respiradero. También, dadas las fuentes gráficas, se infiere que se remodelaron las torres entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Como conclusión, se determinó que los objetos de relleno cumplían una función de uso doméstico y ritual, predominantemente de origen local. A finales de 1970 se instaló un jardín en donde antes se encontraba la plazuela empedrada, y en el año de 1993 surgió el Tianguis, que actualmente es considerado como uno de los mercados dominicales más famosos del estado, un lugar en el que por tradición se pueden encontrar artesanías y artículos de diferentes categorías y características, como lo son la talavera, el vidrio soplado, talla en madera, textiles, cestería, bordados, etc., hasta plantas de ornato y antigüedades o manualidades. Además, se instalan puestos de comida, dulcería típica, vinos, conservas, juegos y atracciones infantiles. El tianguis se instala cada fin de semana, siendo en mayor parte de carácter turístico que de carácter popular. A pesar de que Analco y su plazuela son un sitio popular y frecuentado por turistas visitantes y los locales durante el fin de semana, el barrio en su totalidad se encuentra en un estado de deterioro urbano, algo similar que ha sucedido con los demás barrios que rodean el centro de la ciudad de Puebla. Actualmente son visibles las casas deshabitadas y con grietas, resultado de algunos sismos que la región ha sufrido. Sus calles y banquetas se mantienen estrechas y demuestran la falta de mantenimiento adecuado y necesario por parte de las autoridades.